Buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría y a nombre del Laboratorio Novo Nordisk. De mi parte también, un cordial saludo a todos los con los que están conectados en este justo instante. Le doy la bienvenida también a mi colega y a mi compañero de esta noche, que es el doctor Andrés Pérez, él es pediatra. Queremos hoy compartirles y en estos breves minutos tenemos la gran responsabilidad de hablar algo sobre la coagulación sanguínea pediátrica y hemos decidido hacerlo de una manera de un caso clínico que permita un poquito ilustrarnos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, por su presencia, por estar conectados en esta noche. No sé si Andrés quiere decir algunas palabras de bienvenida a todos nuestros asistentes y con eso podemos darle inicio a esta gran sesión. Muchas gracias, doctor Jimmy. Bienvenidos a todos a este webinar sobre coagulopatías en los pacientes pediátricos. Mi nombre es Andrés Pérez, yo soy médico, soy pediatra y actualmente soy el médico de enlace para trastornos raros de la coagulación en Novo Nordisk. La idea que tenemos con el doctor Jimmy es llevar a ustedes la problemática que puede representar el abordaje de los pacientes con sangrado, sobre todo que se nos pueden presentar quizás, por ejemplo, en la consulta externa y que detrás de ese sangrado podría haber una coagulopatía. Nosotros traemos hoy el caso de dos hermanos que son solo una representación de ese 1% de la población general que cursa con una coagulopatía leve a moderada, que en ocasiones se nos puede escapar en algunos escenarios clínicos, pero que también debemos sumar a ese 1 de cada 10.000 pacientes que cursan con una coagulopatía grave. Entonces, yo creo que con esto podemos dar inicio a la sesión. Si colocamos, por favor, la presentación. Sí, muchas gracias. Tenemos entonces el caso clínico de dos hermanos. Tenemos una paciente femenina de 14 años, un paciente masculino de 8 años, que se presentan inicialmente a la consulta de odontología por un sangrado en encías. Tiene una gingivorragia, tienen 5 y 4 días de evolución respectivamente, y esto sucedió luego del cepillado de dientes. Ellos consultan de manera tardía, después casi de una semana de estar presentando este episodio de gingivorragia, porque viven en una zona muy retirada del país. Su centro médico más cercano se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros y esto les impide consultar de una manera más temprana con el servicio de odontología. Siguiente. Al momento de llegar, sí señor, al momento de llegar a odontología, la paciente femenina presenta un coágulo que se extiende desde la pieza dental 12 hasta la pieza dental 16 y su hermano presenta un coágulo que se extiende desde la pieza dental 62 a la 26. El odontólogo hace el procedimiento de retirar estos coágulos e inicia un sangrado en capas que requiere el uso de antifibrinolítico tópico prolongado. Se quedan un par de horas en la consulta de odontología tratando de controlar el sangrado para que el sangrado ceda. El sangrado cede, las capas disminuyen, pero pues también presentaban algo de petequias, sobre todo el hermano menor, en el paladar duro. Después de este cuadro, odontología le recomienda al paciente no volver hasta su domicilio, sino consultar de una vez a un servicio de pediatría. Siguiente, por favor. Perfecto. En la consulta de pediatría, el pediatra se encuentra con estos dos hermanos, con el cuadro que ya hemos visto, y además la paciente femenina presenta un antecedente de haber presentado parches purpúricos desde el nacimiento y sangrado posterior a la vacunación. Su hermano previamente, al parecer, no había presentado ningún otro estigma de sangrado, ni frente a retos hemostáticos como pueden ser la aplicación de vacunas, la aplicación de medicamentos intramusculares, ni otros sangrados espontáneos. Y nuestra paciente femenina presentaba una anemia leve y ya en otro momento tenía un hemograma de unos tiempos de coagulación que la madre refería a normales. Siguiente, por favor. Cuando
Se nos proyecta la siguiente diapositiva, vamos a ver que en el familiograma de estos dos hermanos, ahí está, la hermana mayor es en general la mayor de esa familia, tiene 14 años, y su hermano es el menor de esa familia con 8 años, pero nos debe llamar poderosamente la atención que su madre y su padre, como está señalado en el familiograma con doble línea continua, son primos. Eso nos debe, digamos, que ya traer a la mente algunos trastornos, sobre todo puede ser autosómicos recesivos o estar compartiendo estos genes que nos podrían llevar a estudiar las causas de lo que le está sucediendo a nuestros pacientes. Aunque los hermanos de medio, un hombre y una mujer respectivamente, por ahora están sanos. Siguiente. El pediatra en ese momento se lleva entonces un diagnóstico de trabajo y es, mi paciente está sangrando. Por el momento no sé qué tiene, por el momento específicamente no puedo saber este paciente con qué diagnóstico está cursando, pero lo que sí sé es que tiene un síndrome hemorrágico, este paciente está sangrando. Y pareciera un trastorno congénito de la coagulación. Tengo dos hermanos que están sangrando de una pareja que son primos y la paciente femenina tiene desde el nacimiento algunos estigmas de sangrado, tanto espontáneos como los parches purpúricos, como frente a algunos retos hemostáticos, como puede ser la aplicación de medicamentos o la aplicación de las vacunas. Siguiente, por favor. Con estos diagnósticos de trabajo que estamos viendo en la diapositiva, entonces el pediatra, dentro de su plan, le solicita a ambos hemograma, un extendido de sangre periférica para poder evidenciar de pronto cambios morfológicos que se estén dando en estas células y unos tiempos de coagulación como estudios iniciales. Siguiente. ¿Con qué se va a encontrar el pediatra cuando recibe a estos pacientes en la reconsulta para la lectura de los exámenes? Vemos entonces que la paciente femenina, que es la mayor, tiene una hemoglobina de 10 gramos de decilitro que para los 14 años en una mujer está por debajo de las 2 desviaciones estándar y está cursando con una anemia que por sus valores es normocítica normocrómica con unas plaquetas de 210.000. Y su hermano presenta una hemoglobina de 12 con unas plaquetas de 256.000 sin anemia para la edad que tiene este paciente. Pasemos entonces a los tiempos de coagulación. La paciente femenina tiene un PT de 10.5 con un control del día de 10, al igual que su hermano, y un TTP que para ambos también es normal de 29 con un control de 27 para ese día, con un extendido de sangre periférica, donde todas las líneas celulares se encuentran normales tanto en número como en morfología. Complementando la historia de esta segunda consulta por pediatría que tienen esta pareja de hermanos, la paciente, como pudimos ver entonces, tiene su anemia normocítica normocrómica, sin una alteración de la morfología celular, con unos tiempos de coagulación normales, y desde la última consulta, su periodo menstrual en ocasiones requiere cambio de toalla cada hora. ¿Qué ha pasado con el hermano, con el paciente masculino? Tiene hemograma en los tiempos de coagulación normales, tiene un extendido de sangre periférica normal, pero desde la última vez que lo vimos presentó un episodio de epistaxis que requirió taponamiento con antifibrinolítico. Entonces, tenemos hasta ahora dos hermanos de una pareja que son primos, que presentaron una gingivorragia importante que requirió atención médica y uso de antifibrinolíticos después del cepillado de los dientes, que reconsultan la paciente femenina con un cuadro que podríamos llamar de hemorragia uterina normal, con un uso o cambio de su método de higiene cada hora, y su hermano presentó una epistaxis que nuevamente requiere un manejo médico con uso de antifibrinolíticos. Sin embargo, el hemograma, aparte de la anemización que está presentando la paciente mayor y que ya en la historia clínica nos habían dicho, mi hija en algún momento tuvo anemia, pero el resto estaba normal, tiene
una morfología y una cantidad celular normal con lo que respecta a las plaquetas y unos tiempos de coagulación normales para estos dos pacientes. Vamos por favor, doctor Jimmy, a la siguiente diapositiva. Cuando como pediatras nos enfrentamos a estos pacientes, debemos tener en mente estos dos escenarios que son la hemostasia primaria y la secundaria. Dos escenarios que no ocurren de manera aislada y como dos procesos separados, sino que ocurren al tiempo y que hay moléculas, como por ejemplo el factor de von Willebrand, como la trombina, que hacen que uno casi que dependa del otro para su adecuado funcionamiento. Cuando ustedes ven la parte izquierda de la diapositiva, digamos que esta es la manera en la que la hemostasia primaria se da, donde su actor principal son las plaquetas. Estas plaquetas, después de una lesión vascular, digamos que hay una vasoconstricción del 50% de la luz, hay la liberación de algunos mediadores químicos, hay trombina, hay tromboxano, hay colágeno, que permite la activación de las plaquetas, que produce este cambio de forma de ser un remanente celular, digamos, ovoide, ovalado, a presentar algunos eudópodos. Se presenta agregación plaquetaria, la adhesión de esas plaquetas al lugar de la lesión vascular y se empieza a formar un tapón plaquetario. Entonces, vamos a ver más adelante que hay algunos criterios clínicos que nos deben hacer pensar lo que le puede estar fallando a ese paciente es su proceso de hemostasia primaria, donde vamos a encontrar dos procesos diferentes. Uno, que no tengamos la cantidad de células suficientes, donde están las trombocitopenias, que ustedes bien saben que pueden dividir de pronto en centrales, en periféricas. Dentro de las periféricas está el consumo, la destrucción, ¿verdad?, el secuestro plaquetario. Y otro, donde tengo una cantidad adecuada de plaquetas, pero su función no es la adecuada. Siguiente, por favor. Y vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva que pues tenemos nuestra hemostasia secundaria, que es ya dependiente de los factores de la coagulación. Ustedes y nosotros sabemos a ciencia cierta que esta manera esquemática que está en la diapositiva de vía extrínseca, intrínseca y común no es la manera como en vivo en el paciente sucede la cascada de la coagulación. Tenemos una fase de iniciación, una fase de amplificación, una fase de propagación, ¿verdad? Pero este esquema de la vía intrínseca, extrínseca y común sí es muy útil para que en nuestra mente podamos hacer un primer acercamiento a qué le puede estar pasando a mi paciente, sobre todo al paciente que llega con unos tiempos de coagulación alterados. Y entonces, esta diapositiva y este esquema que ustedes están viendo es bien importante para que empecemos a centrar y a descartar algunas patologías que puede tener nuestro paciente. Vamos a empezar por la vía extrínseca, que es, como pueden ver en la diapositiva, la más corta. Digamos que la vía extrínseca en términos de factores de coagulación solo tiene un factor de la coagulación, que es el factor séptimo, ¿verdad? ¿De qué manera podemos enfocar esto de una manera práctica y muy general en nuestro paciente con tiempos de coagulación prolongados? La vía extrínseca está medida por el TP. Así que todo TP prolongado con un TTP normal, puede usted pensar, oiga, esto puede ser un problema del factor 7. Pero para mí como clínico, ¿qué es un TP prolongado? Pues todo TP que esté 5 segundos por encima del control de ese día. Entonces ya tenemos una parte de nuestra vía de coagulación, la vía extrínseca. Todo TP prolongado con un TTP normal me debe hacer pensar que al paciente lo que le falta es factor 7. Vamos al otro lado, vamos a la vía intrínseca. En la vía intrínseca, usted se podría plantear, bueno, aquí pareciera un poco más complejo. Tenemos más factores de la coagulación. Acá está el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Digamos que para hacer una
una muestra general de qué está pasando cuando el paciente tiene ahora un TTP prolongado con un TP normal. Vamos a ver los factores de coagulación que están dentro de esta vía. Y una manera en la que usted lo puede esquematizar para hacer un primer brochazo de qué le puede estar sucediendo a este paciente es si el paciente que está presentando esta alteración en el tiempo de coagulación normalmente sangra o no sangra. Lo digo sobre todo de manera espontánea. Dado que es más frecuente que el paciente con déficit de factor 8 o de factor 9 sangre a que el paciente con déficit de factor 11 o de factor 12. ¿Y cómo podríamos quizás enfocar esta alteración? Primero hay que entender que es un TTP prolongado y lo podemos dividir de la misma manera en que estamos estudiando estos dos grupos de tiempos de coagulación. Eso depende de si el paciente sangra o de si el paciente no sangra. Si el paciente está sangrando, considere un TTP prolongado todo aquel que esté 3 segundos por encima del valor de ese día. Si el paciente no está sangrando, todo aquel que esté 5 segundos por encima del valor de ese día. Entonces, todo paciente con TTP prolongado que sangre, enfóquese primero o considere primero que puede ser un déficit del 8 o un déficit del 9, o sea, una hemofilia congénita, sea una hemofilia congénita tipo A o tipo B. Ya después le haré otros estudios que tendrán que ver con los niveles de ese factor. Y paciente con TTP prolongado que no sangre, que de pronto esto fue un hallazgo incidental, un prequirúrgico, por ejemplo, piense que ese paciente podría estar cursando con un déficit o del factor 11 o del factor 12. Esto tiene, obviamente, más bemoles. Puede que un paciente con de pronto un déficit de factor 11 usted lo lleve a una cirugía mayor y sangre de manera prolongada. Pero sería más raro encontrarlo sangrando de manera espontánea que los pacientes, por ejemplo, con las hemofilias congénitas. Ahora, ¿qué pasa si ambos tiempos de coagulación estaban prolongados? Ahí ya vamos a una problemática de la vía común, donde podemos encontrar al factor 10, al factor 2, al factor 5, algunas veces mezclas de estos factores como déficit de 5,8, como déficit de 5,7. Entonces, usted entiende que de esta manera no sucede realmente en el cuerpo, pero sí le puede dar un brochazo general de por dónde empiezo, ¿vale? Entonces, nosotros planteamos aquí un algoritmo que podría ser de utilidad para que usted le dé un primer abordaje a ese paciente. Y es una de las diapositivas claves de la presentación de las que yo quisiera que usted le tomara una foto como para iniciar ese abordaje cuando usted tenga algún paciente con tiempos de coagulación prolongada. Aquí lo quiero invitar primero a que confirme que esos tiempos de coagulación que están prolongados, sí estén prolongados, a que lo confirmemos, ¿verdad? Se ha encontrado que hasta el 70% de los tiempos de coagulación prolongados realmente no están prolongados, sino hay un problema en la preanalítica. En todo lo que sucede antes que la persona del laboratorio procese esa muestra y le entregue a usted un resultado. Yo sé que las personas que nos están hoy escuchando y viendo junto con Jimmy, trabajan en instituciones excelentes y de pronto estas cosas ya no suceden, o suceden en menor medida, pero todavía podemos encontrar en algunas instituciones de pronto esto de usar el guante como torniquete, de ordeñarle la vena al niño, ¿verdad? De no guardar la distancia apropiada entre el sitio de punción y el sitio del torniquete, de no usar el tubo adecuado para preservar la muestra, de el subllenado de estos tubos. Todo esto afecta a los tiempos de coagulación, la toma de las muestras del sitio donde se le está colocando los líquidos al paciente, por ejemplo. Así que el resultado que nos va a dar el laboratorio es un resultado cierto, pero para esa muestra que está mal obtenida. Entonces la invitación es siempre a que confirmemos esos tiempos de coagulación y procuremos a que nuestra preanalítica, todo eso que sucede desde la recepción del paciente y confirmar como
los medicamentos que sea el paciente correcto, la muestra correcta, hasta el laboratorio suceda de una manera idónea para que este tiempo de coagulación que usted va a interpretar sea correcto para la situación clínica de ese paciente. Después de usted confirmar que esto sí está sucediendo, nosotros acá les colocamos el test de mezclas. El test de mezclas lo que va a ayudarle es a diferenciar si ese paciente le falta factor o lo que sucede es que tiene un anticuerpo que le está acabando ese factor. ¿Qué es el test de mezclas? Es repetir la prueba que a usted le salió mal, sea un TP o un TTP, pero mezclar el plasma del paciente en un 50% con un plasma normal, un 50%. ¿Qué puede suceder? Dos cosas. Una, que el siguiente TTP o TP que usted le haga al paciente con esta mezcla salga bien. Ya el TTP se corrigió o el TP ya se corrigió. ¿A qué se debe esto? A que el paciente tiene una deficiencia de un factor. ¿Por qué? Porque la cantidad de factores que había en el plasma normal suplió la que hay en el plasma deficiente de ese paciente. Segundo escenario, usted le vuelve a hacer la prueba, el TTP o el TP, y sigue prolongado, a pesar de haberlo mezclado. ¿Qué le está sucediendo a ese paciente? Tiene un inhibidor que se le está comiendo su factor de coagulación. ¿Por qué? Porque el plasma normal tiene una cantidad normal de factor, pero el del paciente, al tener inhibidores, se está comiendo esos factores que venían en el plasma normal, y por eso es que sigue prolongado. Obviamente, ustedes como pediatras ya hicieron una excelente historia clínica, ya saben que el paciente no usa tanto medicamentos como productos naturales tipo ginkgo biloba que pueden alterar los tiempos de coagulación. Siguiente, por favor. Y entonces podríamos empezar en nuestra mente con el siguiente algoritmo. Todo paciente con un TP prolongado, con un TTP normal, su problema suele ser del factor 7. Esto se puede complicar un poco y les puedo decir que hay pacientes con TP normal que igual tienen deficiencia de 7, pero eso va un poco más allá y el hematólogo se los puede confirmar. Y todo paciente con ambos tiempos prolongados, piensen que es un problema de la vía común, ¿vale? Todavía no sabemos qué es, todavía no sabemos si es del 10, si es del 5, pero usted llévese ese brochazo general de cómo enfocar ese paciente para saber en qué momento lo remito al hematólogo, y ahí es donde entra el doctor Jimmy y hace su parte, digamos, complementaria y súper importante del trabajo con el diagnóstico y el tratamiento. Y todo paciente con un TTP prolongado, con un TP normal, divídalo para su primer vistazo general en el que sangra o en el que no sangra de manera espontánea. En el que sangra de manera espontánea, piense que le falta o factor 8 o factor 9. Si el paciente nació con eso, tiene una hemofilia congénita. O sea, si no nació con eso y se le desarrolló con el tiempo, podría tratarse de una hemofilia adquirida. Y si no sangra, llévese como primera idea que puede ser un problema del 11 o un problema del 12. Si quieren, les regalamos 30 segundos para que puedan tomarle la foto a la diapositiva. Vi en el chat que alguien pidió la bibliografía de lo que estamos presentando. Nosotros ya les compartimos los links donde ustedes de manera gratuita van a poder acceder a los artículos como más importantes de lo que vamos a hablar hoy. Y de todas maneras, mientras terminan de tomar los pantallazos, yo al final les dejo mi WhatsApp laboral para que me puedan contactar si necesitan algún otro estudio, si quieren ahondar más en alguno de estos temas. Siguiente, por favor. Entonces, estos pacientes vienen, ¿verdad? Y ya el pediatra se plantea, ok, este paciente está sangrando, tiene un síndrome hemorrágico, parece un trastorno congénito de la coagulación, pero su hemograma está bien, o sea, no es un problema en el número de las plaquetas, por ahora. Y sus tiempos de coagulación también están bien, o sea, no es un problema de los factores de coagulación. ¿Qué está pasando? Hay otras posibilidades. Uno, que las plaquetas las tengan en número correcto, pero no lo funcionen de manera adecuada. O dos, enfermedades como el von Willebrand, por ejemplo, ¿verdad? Que
es un buen punto donde se anclan la hemostasia secundaria con la hemostasia primaria para dar toda esa parte de la adhesión plaquetaria y la activación del factor 8 en la hemostasia secundaria. Siguiente. Entonces, ¿qué decide o cuál es el pensamiento que tiene este pediatra al respecto del caso? Son unos hermanos de padres consanguíneos con sangrado bucocutáneo desde el nacimiento que requiere intervención médica. No es una epistaxis por una fosa nasal que poniendo presión se les quitó. Que la paciente femenina incluso ya tiene anemia sin alteración de otras líneas celulares, con tiempos de coagulación normal y, ojo, bien importante, con una barrera geográfica fundamental. Si yo le sigo pidiendo como pediatra exámenes y yo los veo y sigo en no sé para dónde coger y los vuelvo a mandar a exámenes y los veo, ¿cuánto se van a demorar otra vez estos pacientes viviendo a 80 kilómetros del centro poblado más cercano? Entonces, ¿qué decidió este pediatra? Consultar de una vez a hematología pediátrica con los resultados que ya tenía y con el cuadro clínico de los pacientes. Entonces ahí le va a dar paso al doctor Jimmy para que nos cuente un poco el desenlace de este caso y lo que sucedió con estos pacientes. Si quieren, mientras tanto, entonces voy a apagar el micrófono y la cámara para que se puedan. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas cómo es el abordaje ya cuando estos pacientes pueden asistir o llegar a una consulta con hematólogo. ¿Qué queremos? Una de las cosas importantes y una muy buena herramienta que queremos dejarles el día de hoy es el hacer uso de algunas herramientas disponibles para poder objetivizar el sangrado, ¿sí? En la pantalla ustedes están observando que hay un código QR donde al escanearlo, por favor les pido que hagamos el ejercicio. Ese código QR los va a llevar automáticamente a manera de link a una página o a un derivado que es la página de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que es el ISTH, y ahí automáticamente los dirige a un formulario, a un cuestionario, en el cual básicamente ese cuestionario sirve de muchísima practicidad a la persona que está abordando a este paciente a la hora de objetivizar el sangrado. Sí, ese cuestionario lo que tiene, ustedes podrán notarlo, es una serie de situaciones de sangrado en las cuales, dependiendo de su severidad, pues ese cuestionario dice cuántos puntos le asigna. Si es un sangrado leve, probablemente no le asignará ningún punto o máximo un punto. Pero cuando el sangrado es más significativo, pues el mismo cuestionario, dependiendo de la condición clínica que estemos evaluando, pues le permitirá asignarle más puntos y de acuerdo a un score general, de acuerdo a un puntaje general, podremos definir si ese paciente tiene una alta probabilidad o una baja probabilidad de tener una alta alteración en el sangrado. Yo espero que me estén siguiendo digamos que en esa herramienta que hemos pedido que la escaneen mediante el código QR. Y si ustedes observan la herramienta, de primero está la epistasis, están sangrados cutáneos, están sangrados en heridas menores, están sangrados en cavidad oral. Y básicamente lo que uno hace de manera didáctica y práctica es ubicar al paciente si tiene, qué sé yo, por ejemplo, en este caso puntual de los hermanitos, podemos ir en el cuestionario, en el renglón número 7 está extracción dental. Y ahí podemos decir, marcar, dependiendo cuánto, digamos, qué tan severo ha sido ese sangrado, si es que ha llevado incluso al uso de hemoderivados o no. Y entonces cuando uno empieza a darles puntaje a cada situación, ese score nos dice, bueno, si se trata de un niño con un score superior a 3, probablemente este paciente, decimos desde el punto de vista hematológico, podría o no, tener una alteración en la coagulación que amerite estudios.
Espero esa herramienta no la vayan a cerrar, creo que sirve mucho para el caso puntual y mientras no cierren esa herramienta para que sea de utilidad la pueden guardar, eso es absolutamente de uso cotidiano y bastante útil en nuestra práctica clínica, puede serles de utilidad a ustedes. Siguiente y hablemos un poco de coagulación ya desde el abordaje de hematología. Como bien les decía el doctor Andrés, la coagulación es un sistema supremamente bien organizado que funciona de una manera muy sincrónica, muy metódica. Y básicamente, digamos que si uno lo quisiera poner en un breve resumen de cómo funciona, podríamos decir que las plaquetas son el inicio fundamental para que todo se dé de una manera correcta. Si ustedes observan al lado izquierdo de sus pantallas, nomenclado con la letra A, está esa fase inicial en la cual, ante un daño en el endotelio, las plaquetas se pegan al colágeno y obviamente eso da pie a que empiece esa fase inicial que hablaba el doctor Andrés de la hemostasia primaria. Y si esa fase se da de una manera correcta, pasaremos a una fase que incluirá tal vez ya un poco más evidentemente los factores de la coagulación y eso digamos que desencadenará un concepto que hablamos nosotros mucho los hematólogos, que es la explosión de trombina. Cuando ya hay trombina, uno podría decir la probabilidad de detener el sangrado ya es muy grande. Entonces ya desde que haya trombina, prácticamente digamos que uno guarda un poco la calma y respira a la hora de decir probablemente este sangrado se va a detener. Y la fase final de la coagulación, pues es una fase más de modulación, de organización, porque ustedes entenderán, la coagulación no puede quedar activada de manera perenne, porque si no el paciente entraría en una coagulación intravascular diseminada, entonces pues tampoco es la idea. La idea es que haya un perfecto equilibrio entre coagulación y obviamente el mecanismo fibrinolítico. Siguiente diapositiva. ¿Qué hacemos entonces nosotros los hematólogos? Tratamos de hacer el análisis por pasos. El primer paso, cuando tenemos un paciente que es remitido desde pediatría con una sospecha de una coagulopatía, es revisar qué trae. Entonces, básicamente el primer paso es revisar el hemograma y el hemograma hay que revisarlo a la hora de buscar o no trombocitopenia. Ese es el primer paso que uno debería hacer. ¿Por qué ese es el primer paso? Porque ese hemograma, desde el punto de vista pediátrico, nos permite darnos una idea muy rápida, muy práctica de la hemostasia primaria. Acuérdense que la hemostasia primaria es plaquetas y endotelio. Entonces, en el hemograma, básicamente lo que buscamos es eso, mirar que las plaquetas estén bien. Si hay trombocitopenia, tendremos que irnos a buscar por el lado de las trombocitopenias. Digamos que ya se apartaría un poco de un problema en la coagulación, como lo estamos tratando en la charla de hoy, sino más bien nos tendríamos que ir al lado de las trombocitopenias, al capítulo de las trombocitopenias. Y ese capítulo de las trombocitopenias es supremamente amplio y obviamente pues ameritaría abordarse en una presentación distinta. ¿Qué es clave verla en el hemograma? El recuento plaquetario, que el número esté normal, pero también que el tamaño de las plaquetas sea normal. Lo ideal sería que en nuestros centros de trabajo pudiéramos tener la posibilidad de con un micrómetro poder medir las plaquetas, pero desafortunadamente no en todos los sitios se tiene esa herramienta. Entonces, en el hemograma, una forma fácil de podernos dar cuenta si la plaqueta es de un tamaño correcto, no es ni muy grande ni muy chiquitita, es mediante el volumen medio plaquetario. Ese parámetro les podría yo garantizar que el 80% de las personas lo pasan por alto. O sea, es un parámetro que a nadie le interesa, nadie le pone cuidado y es un parámetro que a nosotros nos sirve muchísimo a la hora de ver o darnos una medición indirecta de qué tan grandes o qué tan pequeñitas son las plaquetas. Las plaquetas demasiado grandes como las demasiado pequeñas nunca serán normales y nos harán pensar en una alteración plaquetaria. ¿Cuánto es el volumen medio plaquetario normal? Habitualmente uno podría decir que va entre 8 a 14. Es máximo lo que uno maneja en niños. Si yo tengo un recuento plaquetario que en número está bien, pero el volumen medio plaquetario me dice que esas plaquetas tienen un volumen medio plaquetario por allá de 18, 19, estamos hablando de que son plaquetas demasiado grandes, son macroplaquetas.
y eso nos hace considerar que probablemente esas plaquetas no son normales. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya hemos hecho el paso 1 de revisar el hemograma y haber descartado trombocitopenia, pasamos ahora sí a ver los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación, como bien les decía Andrés, pues básicamente, a pesar de que esa cascada de coagulación, como nos la enseñaron a nosotros años atrás en los libros de una vía intrínseca común, extrínseca, eso digamos que al nuevo modelo puede sonar desactualizado o puede sonar incluso un poco bizarro, es la forma más correcta todavía de saber interpretar los tiempos. Y esta gráfica básicamente me gusta mostrarla siempre en estas presentaciones porque nos da una idea muy puntual, muy rápida. Es una gráfica que ustedes la pueden tener en uno de los artículos que les compartimos como bibliografía para que se puedan orientar. Entonces podemos decir que, como bien les decía el doctor Andrés, cuando el tiempo de protrombina se prolonga, generalmente uno dice, pensamos en factor séptimo. Es el factor séptimo el que podría estar ahí alterado, deficiente o disfuncional a la hora de ver cuando solo el TP está prolongado. Pero si tenemos una alteración en el tiempo parcial de tromboplastina activado, pues ya estamos evaluando lo que antes era la vía intrínseca y la vía común, y obviamente tenemos que contemplar muchas más opciones a la hora de evaluar. Pero no crean que incluso, por ejemplo, en todos los pacientes que tienen clínica de sangrado van a tener algo alterado. Observen ustedes que este par de pacientes, este par de hermanos del caso clínico, son pacientes que tienen clínica de sangrado, pero no hay, en teoría y en primera instancia sus pruebas de coagulación son absolutamente normales. Entonces, en esos casos, pues tenemos que recordar que existen condiciones en las cuales todas las pruebas iniciales de coagulación pueden ser normales, pero el paciente efectivamente tener una alteración en la coagulación. Siguiente. Entonces, el paso número 3 es establecer o definir el modelo diagnóstico, es decir, encasillar a mi paciente en un escenario en el cual yo pueda definir en qué voy a medir. Si la coagulación yo no tengo claro qué voy a buscar, me voy a perder y me voy a perder muchísimo. Para no perderme tengo que tener muy claro los conceptos que bien hablaba el doctor Andrés Pérez de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Y si ya tengo esos conceptos súper claros, no se me van a olvidar, y habiendo descartado la trombocitopenia en el hemograma, lo que tengo que hacer es trazar, yo siempre les digo a mis residentes, trazamos unos cuadrantes y ubicamos a los pacientes en alguno de esos cuadrantes. Y esos cuadrantes o esos 4 escenarios son estos, no hay más. Cualquier paciente se puede encasillar en alguno de esos cuadrantes. Entonces, en el caso puntual de estos pacientes, siguiente, tenemos que esencialmente tenían todo el hemograma completamente normal sin trombocitopenia. Siguiente diapositiva, perdón, ahí está bien. Y entonces estamos en ese escenario último en el cual no tienen trombocitopenia y sus tiempos de coagulación son completamente normales. Entonces uno diría, no, pues si todo está normal, probablemente este paciente no tiene nada. Un gran error, porque además sí hay condiciones en las cuales ese escenario de clínica de sangrado con tiempos de coagulaciones normales y con el hemograma sin trombocitopenia, pues pueden verse estas siguientes alteraciones. Siguiente, un clic ahí, por favor. La enfermedad de Willebrand, la deficiencia del factor 13. Siguiente clic. Un defecto plaquetario cualitativo o una alteración de la fibrinolisis. Es decir, en un escenario similar al como tienen estos hermanitos, no regresamos, eso, ahí está bien, gracias. Podríamos contemplar estas opciones. Una enfermedad de von Willebrand puede darnos este escenario. El paciente puede tener clínica de sangrado y tener sus tiempos de coagulación normales, sobre todo si es una enfermedad tipo 1 o tipo 2 inclusive. Mientras que si es una tipo 3, probablemente ese paciente o esos pacientes van a tener una alteración o una prolongación en el TPT. La deficiencia de factor 13 también entra en este grupo. ¿Por qué? Porque el factor 13 no participa como tal en la coagulación. El factor 13 va al final de la cascada. Lo que hace es estabilizar ya las moléculas de fibrina que se han formado. Una tercera opción diagnóstica, un defecto en las plaquetas. Las plaquetas podrían estar muy bien en cuanto al recuento,
300.000, 400.000, 200.000 plaquetas, el número está perfectamente normal, pero podrían no funcionar de una manera correcta. Y eso obviamente también tendríamos que contemplarlo como un diagnóstico diferencial. Y la otra opción es contemplar una alteración en la fibrinolisis que, como siempre les digo también a nuestros residentes, afortunadamente para nosotros los hematólogos pediatras, los defectos de la fibrinolisis en niños son bastante infrecuentes. Entonces, este es digamos que el abanico diagnóstico que tenemos que contemplar. ¿Qué se hizo con estos dos hermanitos? Pues buscamos enfermedad de von Willebrand mediante un panel de von Willebrand, medimos o dosificamos el factor 13 y también mandamos a hacer una prueba que muchas veces se olvida y es una prueba muy, muy útil para nosotros dentro del abordaje de los trastornos de la coagulación, que es una curva de agregación plaquetaria. Siguiente. Y entonces, ¿cómo se hace una curva de agregación plaquetaria? Es una prueba muy bonita que cuando uno se forma como hematólogo tiene la fortuna de ir a los laboratorios que son expertos en coagulación y le enseñan estas curvas. Lo que se hace es tomar las plaquetas del paciente, ubicarlas en una copilla, en un recipiente, y a ese recipiente se le agrega una sustancia que lo que hace es activarlas, despertarlas, motivarlas a que ellas se agreguen unas con otras. Y eso se plasma en un papel, entonces podemos ver que en un momento de la prueba, ahí como ustedes ven en la letra A, las plaquetas están dormidas, por así decirlo, o quietas o en reposo, y al administrarle a esa copilla o a ese recipiente la sustancia que las agrega, ellas se activan, como ustedes ven, hasta llegar a un estadio C en el cual trazan esa curva, y esa curva, esa es, digamos que lo normal. Siguiente. Y eso pues obviamente se mide en un periodo de tiempo. ¿Cómo se ve una curva de agregación plaquetaria normal? Como esta. O sea, básicamente se toman varias sustancias que ya se conocen que activan a las plaquetas, como lo puede ser el ADP, como lo puede ser el colágeno, como lo puede ser la ristocetina, como lo puede ser el ácido araquidónico, y entonces a esas plaquetas se les agregan todas esas sustancias y eso empieza a trazar de una manera muy organizada esas curvas que ustedes ven. Incluso cada sustancia se pone con un color diferente para observar ese patrón característicamente normal. Esa es una curva normal. Todas las sustancias que yo utilizo deben hacer que mis plaquetas se agreguen y dibujen esa curva que ustedes ven ahí a manera de como de una S, una S un poquito como itálica o como cursiva. ¿Y qué pasó con estos dos hermanitos? Les hicimos esta curva de agregación plaquetaria, siguiente diapositiva, y la curva de ellos no tenía ese patrón. La curva de ellos era una curva que para muchas sustancias como el ADP, como el colágeno, como la epinefrina o como el ácido araquidónico, esa curva estaba completamente plana. Y con lo único que intentaban agregar esas plaquetas o a lo único que respondían era la ristocetina. Cuando uno tiene esta característica o este patrón característico en el cual con todos los agonistas las curvas son planas y a lo único que responde es a la ristocetina, estamos frente al diagnóstico de una enfermedad que se llama una trombastenia de Glassman. La trombastenia de Glassman para nosotros los pediatras o los hematólogos pediatras es una enfermedad bien interesante. Esto de hecho lo descubrió un pediatra, el doctor Glassman. Fue el primero que a principios del siglo pasado se dio cuenta de que estos pacientes tenían unas plaquetas que no funcionaban, que no se agregaban, que no respondían a lo que normalmente debería ser el normal funcionamiento plaquetario. Siguiente diapositiva. Entonces, con esos patrones pudimos decir, estos pacientes tienen una trombastenia de Glassman. ¿Qué es esta enfermedad? Es un defecto en la calidad de las plaquetas. Las plaquetas en los pacientes con Glassman en recuento están perfectas. En recuento no va a haber ninguna alteración, pero es un defecto cualitativo. A ellas les cuesta agregarse unas con otras y dar el origen normal a toda esa cascada de la coagulación que previamente hablábamos. ¿Por qué pasa eso? Porque las plaquetas en su superficie tienen múltiples sustancias, múltiples complejos proteínicos, y en el Glassman uno de esos complejos proteínicos es deficiente, que es el complejo de la glicoproteína 2B3A. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que las plaquetas no se puedan unir una a otra, no se pueden pegar,
porque ese complejo de glicoproteína es muy útil para que se unan al fibrinógeno, para que respondan plaqueta a plaqueta, para que se una al von Willebrand. Entonces, si ese complejo de glicoproteína de membrana en esas plaquetas es disfuncional, esas plaquetas no funcionarán de una manera correcta. ¿Cuál es la clínica de sangrado del Glassman? Normalmente, como esto es hemostasia primaria, ese sangrado tiende a ser un sangrado mucocutáneo, como ustedes observaban en estos hermanos. No es un sangrado como el de los pacientes con hemofilia, donde es mucho más severo, más significativo, más evidente, más escandaloso, inclusive si uno quisiera utilizar ese término. Normalmente las alteraciones en la hemostasia primaria, o sea, los defectos en el endotelio, los defectos plaquetarios, tienden a tener esa característica del sangrado. El sangrado tiende a ser leve o muchas veces no es tan significativo y hace que los pacientes no consulten de una manera temprana a los pacientes. Y ese es un factor de mucha desventaja porque falsamente una persona digamos, del sector salud que ve a estos pacientes pudiera pensar de que como el sangrado no es tan grave, como el sangrado no es tan significativo, a lo mejor este paciente puede no tener nada. Pero efectivamente, pues en este caso puntual, estos hermanos tenían una trombastenia de Glassman. Siguiente diapositiva. Y el tratamiento, pues como lo vamos a ver, es bastante sencillo. ¿Cómo se trata una trombastenia de Glassman? Si las plaquetas son lo que ellos tienen alterados, pues la primera herramienta terapéutica es ponerles plaquetas de un paciente normal o de un paciente sano. Entonces, tradicionalmente el tratamiento de la trombastenia de Glassman se hacía transfundiendo plaquetas a estos pacientes. ¿Cuál es la dificultad o cuál es el problema? Que si estos pacientes reciben de manera reiterativa transfusiones de plaquetas, terminarán haciendo muy probablemente una isoinmunización. Y entonces será prácticamente ese recurso lo vamos a perder. O sea, ese paciente no llegará a un punto en el cual no va a tener respuesta a las plaquetas. También están los antifibrinolíticos, sobre todo el ácido tranexámico, que es del cual disponemos en nuestro país. Puede usarse vía oral, puede usarse vía tópica, en algunas condiciones muy puntuales incluso puede usarse vía intravenosa y su efectividad en Glassman no es nada despreciable. Funciona bastante bien, sobre todo si los pacientes con trombastenia de Glassman tienen sangrados leves a moderados. Pero puede suceder también que un paciente con trombastenia de Glassman tenga un sangrado mucho más significativo, mucho más evidente. Y quizás si ya está inmunizado a las plaquetas, tengamos que pensar o tengamos que tener en mente la utilización de otras herramientas y una de las herramientas más potentes o más rápidas a la hora de detener este tipo de sangrados es la utilización del factor séptimo recombinante activado. Es bastante efectivo, la mayoría de las veces, si el sangrado no es tan grande, puede necesitarse tan solo 1 o 2 dosis, pero si el sangrado es mucho más severo, uno puede repetir las dosis las veces que se necesite para detener este tipo de sangrados. La dosis que normalmente utilizamos en este tipo de pacientes es alrededor de 90 microgramos por kilo, que es como la dosis similar a la que utilizamos de este mismo producto en los pacientes con hemofilia. Siguiente, por favor. Por último, y digamos que para abrir un poco ya el momento de la sesión de dudas, de preguntas, de inquietudes, unos cortos mensajes para llevar y para cumplir con el tiempo de estipulado para esta presentación. Yo siempre les digo, mire, no es fácil pensar que un paciente pediátrico pueda tener una condición de coagulopatía, pero hay algunas alertas, hay algunas condiciones en las cuales uno pudiera decir, quizá estas condiciones oriente a que sí el paciente tenga o no una alteración en la coagulación. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles pacientes pediátricos debería siempre estudiar? Pacientes que tengan un sangrado nasal que dure más de 15 minutos o un sangrado oral que dure más de 1 hora. O si, por ejemplo, esos pacientes tienen un sangrado que a lo mejor dura menos de ese tiempo, ese sangrado se controla, pero a la semana vuelve a sangrar, por ejemplo, la extracción de una pieza dentaria, digamos que no tiene mayor sangrado en ese momento, pero a la semana vuelve a sangrar ese alvéolo dental, ese sangrado tampoco es normal y amerita estudios.
Cualquier herida que sangre por más de 1 hora o que habiendo pasado más de 7 días de cicatrización reinicie ese sangrado. Las pacientes adolescentes, cualquier menorragia que requiera atención médica, les pido excusas porque el término aquí no es menorragia, eso ya cambió. El ISTH definió que la terminología correcta es hemorragia uterina anormal, como bien lo mencionaba Andrés en la presentación del caso clínico. Y la última condición es tal vez cualquier paciente que tenga un sangrado espontáneo y al cual yo no le puedo encontrar ninguna causa evidente mediante una explicación de, por ejemplo, un trauma o, por ejemplo, una herida. Esas condiciones, si se presentan en un paciente pediátrico, siempre van a necesitar que por lo menos le hagamos un perfil básico de coagulación, el cual consta de un hemograma, un extendido y los tiempos de coagulación TP y TPT. Siguiente. Por último, un poco de, digamos, de correlación entre lo que hablábamos de coagulación y lo de las herramientas que les mencionaba, esa herramienta del ISTH. De acuerdo a las herramientas y de acuerdo a la puntuación que uno pueda encontrar en ese formulario del ISTH, uno diría, este paciente tiene una baja probabilidad de trastorno de la coagulación y simplemente poder decir con un screening básico constante en hemograma y tiempos de coagulación sería suficiente. O si en el esquema, o si a la hora de aplicar ese score de coagulación o ese formulario, digamos que me da más de 3 puntos, yo podría decir, este paciente pudiera tener un problema en la coagulación y quizá deba yo pensar en unas herramientas, digamos que en un perfil o en un testeo un poco más amplio de hemograma, fibrinógeno, tiempos de coagulación, quizá pensar en una enfermedad de von Willebrand o inclusive, como en este caso, que nos mostró el día de hoy una curva de agregación plaquetaria. Y lo otro también importante, siguiente, ahí hay un clic, por favor, es pensar que algunas de estos sangrados significativos se dan en condiciones, por ejemplo, que no necesariamente son un problema en la coagulación, por ejemplo, los sangrados cuando las mamás están gestantes o cuando es un sangrado postoperatorio ante una cirugía de mayor envergadura, la hemorragia uterina normal o la hemorragia posparto. Y la última diapositiva, queríamos... Siguiente. Y la última diapositiva, entonces, podemos decir que las alteraciones de la coagulación pueden tener una baja prevalencia, pero una alta morbimortalidad. La clave siempre va a estar en los pacientes que ven a los... más bien, la clave siempre va a estar en el personal de salud que ve a los pacientes en los primeros niveles de atención. Cuando ya el paciente ha llegado donde el hematólogo, pues es mucho más fácil porque uno muchas veces está en una institución que puede hacer un montón de pruebas diagnósticas, pero quizá la labor de los pediatras, de los médicos que atienden niños, es precisamente tener la sensibilidad de decir, este paciente podría tener un problema en la coagulación y mi función, sin ser hematólogo, es hacerle este screening básico pensando en estas posibilidades diagnósticas para así remitirlo de una manera correcta e incluso de una manera oportuna. No dejar sangrado sin estudiar, ¿sí? Muchas veces uno puede parecerle que si el sangrado no me parece severo o no me parece grave, yo podría decir, no, no le hago nada. Acostúmbrense a utilizar esas herramientas de las cuales hoy hablábamos, esa herramienta del ISTH, y esa herramienta puede serles muy útil a la hora de decir, ¿este sangrado es significativo o no es significativo? Y obviamente un retraso en el diagnóstico de cualquier tipo de estos pacientes, pues puede incluso poner en riesgo su vida e implicar un alto riesgo de mortalidad. Muchísimas gracias y quedamos abiertos a todas las dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias por su atención. Listo, doctor. Entonces vamos a leer las preguntas. ¿Cuándo pedir pruebas de coagulación ante procedimientos quirúrgicos? Andrés, yo, cualquiera. Sí, cualquiera. Realmente no debería ser una conducta estandarizada el hacer pruebas de coagulación frente a procedimientos quirúrgicos. O sea, si el paciente es completamente asintomático, nunca ha tenido una historia clínica de sangrado,
no tiene nada de lo que estábamos hablando de situaciones clínicas en las cuales uno amerite pensar y puntuar. No debería ser una conducta de pedirle ante cualquier procedimiento a un paciente pediátrico, ojo, a un paciente pediátrico, no debería hacerse tiempos de coagulación ni hemograma prequirúrgicos obligatorios. O sea, no es una conducta que no es del todo correcta, digamos. Doctor Jimmy, yo, digamos que como pediatra y entendiendo que la mayoría del auditorio es pediatra, quisiera hacerle dos preguntas para terminar. Y es, uno, ¿cuáles son, ya vemos los sangrados que uno siempre debe cuidar, pero cuáles son como las causas principales, las más comunes en pediatría de coagulopatía, como que uno se debe llevar como, bueno, esto es lo primero que no se me debe escapar? Y dos, ¿hasta dónde llego yo como pediatra? En este caso los niños vivían muy lejos, entonces se apresuraron de pronto a consultar a hematología, pero ¿hasta dónde debería yo llegar en los estudios paraclínicos, en los estudios diagnósticos, para pensar en enviarlo a unos estudios más especializados con hematología? Entonces, la primera pregunta, yo creería que de lejos las causas más frecuentes de sangrado en pediatría son el capítulo de las trombocitopenias. O sea, la trombocitopenia en pediatría es muy común. Y puede llegar a ser un sangrado que no es tan severo, ¿sí? Muchos recordamos, por ejemplo, los pacientes con PTI, con manifestaciones de trombocitopenia de cualquier otra causa, probablemente no hacen un sangrado significativo, pero es quizá de lejos la causa más común. Si uno excluyera las trombocitopenias, las otras causas de sangrado, digamos que relativamente común, ahí está la enfermedad de von Willebrand, con seguridad. Hay muchos pacientes con enfermedad de von Willebrand que van por la vida tranquilos, como muchas veces decimos, y muchas veces sus manifestaciones de sangrado no son tan severas y eso muchas veces hace que nadie se motive o nadie piense en que puedan tener una enfermedad de von Willebrand. Las alteraciones en las plaquetas, las alteraciones cualitativas, como lo que vimos en estos hermanitos, también son relativamente comunes. A veces uno en los libros las lee y dice, no, esto pues en pediatría no se ve. Yo siempre digo, uno no, si no las, más o menos no las tiene presentes, no las tiene ahí como diagnósticos diferenciales, pudieran pasarse por alto. Y también hay deficiencias de la coagulación, como por ejemplo la hemofilia o de la deficiencia de factor séptimo, que pueden también estar en pacientes muchas veces asintomáticos hasta la primera clínica. Y con respecto a la segunda pregunta, yo siempre les diría, depende de dónde yo estoy. Si yo estoy en una ciudad grande, o estoy en una institución donde mi laboratorio de coagulación puede hacer pruebas y esas pruebas están bien hechas, yo podría avanzar incluso hasta la dosificación de factores como pediatra o hasta la hora de poder incluso pedir una agregación plaquetaria. Pero si eso no sucede, si yo como pediatra estoy ejerciendo en una ciudad pequeña, con un laboratorio que no es especializado en coagulación, yo creería que básicamente uno debería hacer hemograma, el extendido y los tiempos. Verificar que mis tiempos estén bien hechos, porque muchas veces también irse al otro exceso de pedir pruebas y si yo sé que están mal hechas, tal vez retraso o demoro un poco la remisión de ese paciente. Entonces, la respuesta yo creo que es depende de dónde estoy. Si estoy en la posibilidad de hacer pruebas de coagulación, magnífico. Y si sé que me las hacen bien, súper. Pero si yo no estoy en ese escenario, lo más oportuno sería hemograma, extendido, tiempos de coagulación y pues aplicar la herramienta perfectamente a ISTH y poder definir si ese paciente amerita o no una remisión oportuna. Es como la manera más correcta de poder abordar esos pacientes. Listo. Vale. Por aquí tenemos otra pregunta. Qué pena, doctor Andrés, lo interrumpo. ¿Por qué las trombocitopenias severas como en una PTI no hay sangrado tan fácil? Sí, correcto. Sí, es lo característico, ¿no? O sea, realmente yo siempre les digo, muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué los pacientes con una PTI con 2000 plaquetas se ven relativamente bien? Probablemente están llenos de petequias, llenos de equimosis, pero uno muchas veces por lo demás los ve sanos. Pues la respuesta es porque si bien tienen una alteración en la hemostasia primaria,
En esa interacción directa entre la plaqueta y el endotelio, si bien eso está alterado en esos pacientes, la hemostasia secundaria está funcionando de una manera bastante buena, o digamos de una manera compensatoria. Entonces, la probabilidad de que un paciente con una trombocitopenia en una PTI o secundaria a una PTI tenga un sangrado significativo, llámese intracraneano, gastrointestinal, geniturinario inclusive, o pulmonar, es muy baja, es menor del 1%. Y la explicación es eso, las alteraciones en la hemostasia primaria muy rara vez provocan un sangrado significativo en órganos nobles. La mayoría de las veces es un sangrado mucocutáneo que muy pocas veces reviste gravedad a los pacientes. Eso es una gran ventaja, pero como les decía en la presentación, es un gran distractor. Por ese distractor uno podría decir, uy, no, este paciente no tiene nada. Sí, sí puede tenerlo y la prueba de estos hermanitos es esa. ¿Sí? Probablemente el sangrado era más bucal, muchas veces uno diría no grave, pero al aplicarle las herramientas de cuantificación de sangrado, uno se lleva sorpresas y miren, estos pacientes tenían una sorpresa de una enfermedad no tan conocida como lo es el Glassman. Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas, entonces podemos despedir si usted quiere. Bueno, vale, muchas gracias. Yo de mi parte simplemente les diría que coagulación es fácil, es operativamente fácil, porque todos los conceptos que uno adquiere, básicamente hay que darles como la mirada operativa o la mirada práctica. La coagulación pediátrica tiene una mirada práctica en la medida en que yo tenga claro los conceptos de hemostasia primaria y las pruebas de coagulación básicas. Si no, se me va a volver un desorden, yo no voy a saber por dónde buscar ni por dónde enfocar a mi paciente. En la presentación les hemos compartido alguna bibliografía, yo estoy segurísimo que esa bibliografía va a ser de mucho agrado, de mucho aprecio. Es una bibliografía súper bonita y muy tranquila para leer, para estudiar, y créanme que les va a ser de muchísima utilidad a la hora de enfocar a los pacientes pediátricos con sangrado. Créanme que créannos, ni siquiera a mí, créannos que habiendo tenido esa bibliografía, sobre todo el Bleeding Child 1 y 2 y el screening de coagulación, y obviamente esa herramienta, utilicen esa herramienta, acostúmbrense a utilizar la herramienta ISTH, con eso les será de mucha utilidad a la hora de evaluar niños con sangrado. No sé, Andrés, qué más quiera decirles. Doctor Jimmy, muchas gracias por su participación, por aclarar todas nuestras dudas, a los colegas que están conectados también por las preguntas que nos hicieron. Les dejamos una bibliografía que, como dice Jimmy, muy sencilla de leer, que les va a dar muchas herramientas para enfrentar a estos pacientes. Ojalá hayan podido de pronto capturar algunas de las imágenes de los algoritmos diagnósticos que nosotros les presentamos aquí, y frente a cualquier inquietud me pueden contactar sin ningún problema, que igual estamos para ayudarnos entre todos. Entonces yo creo que eso sería por la noche de hoy. Muchas gracias a todos.